Sí, sí. ¿Cómo están, hermanos? Muy buen día a todos. Después de un buen tiempo de alabanza y adoración que el Señor nos permite, pues bueno, continuamos con la última conferencia de este retiro. Confío yo en el Señor que haya fruto en nuestras vidas de todo lo que el Señor hizo en este lugar, en nuestros matrimonios, para que pues en todas las cosas podamos darle gloria a Dios, ¿verdad? Que no sea infructuoso, no sea un tiempo perdido, que no sea una inversión, porque cada uno de ustedes hizo una inversión también al pagar este retiro. Entonces, que no sea infructuoso todo lo que cada uno de ustedes vivieron, escucharon en este tiempo, y que no sea simplemente algo más, ¿no? Como un encuentro católico, ¿verdad? Que regresen otra vez de las greñas en su casa. No, que sea algo que haya transformado, que haya habido una transformación desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sale? Esa es la intención, ese es el deseo del corazón de Dios, habitar en medio de su pueblo, un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Entonces, ¿está listo para la última enseñanza, hermanos? ¿Sí? ¿O ya no quiere? Ya con las que tenemos ya es suficiente. Y me toca descansar y ya, nos vamos a casa todos. ¿O damos la palabra? Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia, a mí para exponer la palabra y a ustedes para poderla recibir. ¿Les parece? Cierra sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido pasar desde que llegamos, Señor. Tu presencia nos ha acompañado en todas las cosas. Tú has sido fiel, nos has dado en abundancia, más allá de lo que nosotros necesitamos, de lo que pedimos o lo que entendemos. Tú eres fiel, Señor, y nosotros también queremos corresponder a toda tu fidelidad, rindiendo nuestras vidas a ti. Toma control de este tiempo, toma control de mi vida, de mis palabras, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, y que esta palabra, esta última enseñanza que tú nos vas a permitir en este evento, al igual que las otras, queden plasmadas en nuestro corazón y podamos recibir algo y llevarlo a la práctica, Señor. Ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos, enséñanos a vivir tu palabra, a hacer matrimonios de ejemplo, matrimonios de alto impacto en una sociedad que ya no cree en ti, Señor, que te ve como un mito solamente, pero que nuestro matrimonio refleje la realidad de tu amor hacia con nosotros y de nuestro respeto, nuestra sujeción hacia ti, amado Jesús. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Llena este lugar con tu presencia. Queremos engrandecer tu nombre y sobre todo produce en nuestro corazón ese cambio, esa transformación que nos va a llevar a ser de olor grato delante de ti, ese olor fragante, que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y todo el honor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Este último tema yo le he puesto un requisito indispensable. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, un requisito indispensable para la plenitud del matrimonio. Nuevamente abra su Biblia, por favor, Salmo 16:11. Salmo 16:11. ¿Ya lo tiene? Le vamos a dar lectura. Espero que se aprenda este pasaje, mi hermano, ¿sale? Si lo tiene que aprender, ya lo leímos varias veces, bueno, creo que es justo que se lo aprenda, como Juan 3:16, ¿verdad? Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, repite conmigo, en tu presencia, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un privilegio, hermanos, como lo compartía el día de ayer, poder entrar a la presencia del Señor. El Señor trabajó desde el principio para que pudiéramos estar en su presencia. Y es delicioso, dice la Escritura, es plenitud de gozo estar en su presencia. Y es delicioso para siempre, porque ¿cuántos saben que vamos a pasar una eternidad a su lado? Allí es donde tendremos nuestra más grande plenitud.
Desgraciadamente, muchos cambian la delicia de estar en la presencia del Señor por las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Como cuando Esaú le cambió a su hermano Jacob aquella bendición de parte de Dios, menospreciándola por un simple plato de sopa. Es decir, que para él en ese momento era más delicioso un plato de sopa que contar con la presencia de Dios en su vida. ¿Verdad? Entonces nosotros, mis hermanos, no cambiemos lo que el Señor nos está ofreciendo por cosas temporales y pasajeras, por satisfacciones momentáneas, sino que aprendamos a tener la presencia del Señor como nuestra más grande delicia. De modo que cuando sintamos que la presencia del Señor se está yendo de nuestras vidas, ¿en qué sentido? En el sentido que nosotros comenzamos a menospreciar el trato de Dios, comenzamos a menospreciar el mandato de Dios y comenzamos a entrar en conflictos, en afanes, en cosas que impiden que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando sintamos eso y cuando pensemos o nos demos cuenta, discernamos que realmente la presencia del Señor no se siente en nuestras vidas en ese momento, hagamos un alto. Hagamos un alto y dígase a usted mismo: no quiero cambiar tu presencia por algo tan momentáneo, tan terrenal como esto. Cambiémoslo. Cambiemos lo terrenal por lo celestial, ¿sale? Bueno, este era un paréntesis, mis hermanos, vamos al mensaje, ¿sale? Un requisito indispensable. Hay un requisito que es indispensable, mis hermanos, para poder experimentar la presencia del Señor y entrar en la plenitud de su gracia. Muchos inmediatamente lo que pensaríamos, bueno, les voy a preguntar, ¿cuál requisito creen que sea indispensable para entrar a la presencia del Señor? ¿La qué? La humillación, ¿verdad? Me sorprendió, yo pensé que iban a decir el amor. Somos bien románticos a veces, pero es la humillación. Y es de lo que vamos a hablar en esta última enseñanza. Es necesaria la humildad. Ese es el título de esta enseñanza. Es necesaria la humildad. Porque sí es verdad que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, pero ¿cómo podemos entrar a la presencia del Señor? ¿Cómo podemos experimentar la vida de Dios en nosotros? Un hombre dijo que la humildad es la raíz de toda virtud. La humildad es la madre, dice, la enfermera es el fundamento y el lazo de toda virtud. Es decir, que no podemos brincar a ninguna otra virtud si no nos humillamos antes, si no somos humildes delante de Dios. Es ahí cuando nace, en la humildad, en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, es ahí cuando nace nuestra comunión con Él. Si hablamos de la presencia del Señor como aquello que puede traer plenitud a la vida personal y a la vida matrimonial, entonces debemos de considerar también cuál es el camino, cuál es la actitud que yo debo de tener o que Dios nos marca que debemos de tener a fin de que podamos acercarnos hasta su misma presencia. Sabemos que el camino al Padre, ¿quién es? El Señor Jesucristo, eso lo sabemos muy bien. No hay otro camino, nadie va al Padre si no es por mí, dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero una vez que ya hemos conocido que es a través de Cristo Jesús que podemos entrar a la presencia de Dios, ¿cuál es la senda o cuál es esta senda por la cual debemos andar a fin de que podamos recibir esa gracia que viene por medio del sacrificio de Cristo Jesús y esa gracia necesaria para llevar nuestro día a día como entes cristianos, como personas que han decidido entregarle su vida a Cristo y como un matrimonio que quiere servir a Dios? Esa gracia necesaria para que las cosas funcionen bien. ¿Cuántos quieren que las cosas funcionen bien? ¿Cómo han estado funcionando las cosas en tu matrimonio? Para que las cosas funcionen adecuadamente en todas las áreas, especialmente en mi vida matrimonial.
que lo repito, después de Cristo Jesús es nuestra relación más íntima, más hermosa y más valiosa en esta tierra. El salmista en el mismo pasaje dice: me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud y gozo, de gozo. Bueno, sabemos que la senda de la vida no es otro sino el camino de la obediencia, la cual claramente se ve impactada y delineada claramente por la humildad. No puede haber obediencia sin humildad. Necesito yo tener la humildad para reconocer que necesito a Dios también para obedecerle. Es un requisito indispensable para que la presencia del Señor esté con nosotros, mantener siempre un espíritu humilde. Pero la verdadera humildad, mi hermano, no aquella humildad que el mundo te hace pensar que porque haces ciertas cosas ya eres una persona humilde. Mira, es que se quitó la chamarra y se la entregó a una persona en condición de calle. Mira qué humilde. No, una persona que se quita los zapatos y se los da a alguien de la calle puede ser el más soberbio de todo el mundo. No necesariamente tiene que ver la humildad con el dar a los pobres o el suplir ciertas necesidades. ¿Qué es la humildad? El diccionario de la lengua española o de la Real Academia Española define la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Escúcheme bien, es aquella virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, de las propias debilidades, y obrar o trabajar de acuerdo con ese conocimiento. Es tener una actitud de sumisión o de subordinación y de rendimiento o de rendición. Es decir, una actitud de sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro para servirle y complacerle. Eso es lo que es la humildad. En este caso, aquí en nosotros sujetamos nuestra voluntad para servirle y complacerle. ¿A quién la sujetamos? ¿Sí están conmigo o están dormidos? Sí, a ver, levanten sus manos todos, levanten sus manos. Todos, levántenla. No voy a continuar hasta que todos la levanten. ¿Están despiertos, verdad? Ponga atención, mi hermano. Repito nuevamente la definición de humildad, ¿de acuerdo? Ponga mucha atención, porque si usted no entiende esto, usted se va a querer acercar al Señor de una manera equivocada. Y de repente va a sentarse y decir que ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no experimento la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué duramos un ratito y de repente ya volvemos? ¿Por qué? Porque no se centra en la raíz, en lo que verdaderamente es importante para que Dios comience a gobernar nuestro matrimonio, para que la presencia del Señor pueda experimentarse verdaderamente. La humildad, repito, es la virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y trabajar de acuerdo a ese conocimiento. Es tener una actitud de sumisión, de subordinación y de rendición. Es decir, sujetar nuestra voluntad. ¿Cuántos tienen una voluntad propia? Todos aquí están por su propia voluntad, ¿verdad? La motivación por la cual están aquí es personal, pero al fin y al cabo cada quien decidió estar en este lugar. Es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro para servirle o complacerle. Repito, a quien nosotros como cristianos sujetamos nuestra voluntad para complacerle y para servirle. A Dios. Ya los que respondieron, felicidad. Los que no, ya no hay nada que hacer. A Dios, mis hermanos. Es decir, que nosotros, para mantener un espíritu humilde, tenemos que reconocer nuestras limitaciones a fin de que podamos trabajar con base en ellas, sujetando nuestra voluntad a la voluntad de Dios para complacerlo a Él.
Porque en tus limitaciones no puedes hacer lo que Dios puede hacer en su omnipotencia. Al no entender esto, muchos, ahí está la esposa afanada queriendo cambiar al marido y el marido queriendo cambiar a su esposa. Porque no conoce y no entiende sus limitaciones y no es capaz de humillarse delante de Dios para sujetar sus deseos a la voluntad de Dios. Y es entonces cuando, al querer complacer a Dios, Él que es todopoderoso, que es omnipotente, entonces ya comienza a obrar en tu matrimonio. Pero mientras no entiendas esto, vas a querer hacer las cosas en tus propias fuerzas, porque no entiendes tus limitaciones. No entiendes tus limitaciones y por consecuencia no estás entendiendo el poder de Dios. Parte de la humildad, mis hermanos, que debemos de manifestar delante de Dios y delante de nuestra pareja es el sometimiento. La palabra sometimiento y la palabra humildad van de la mano. Si se fijan en la definición, dijimos rendir, sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro, a fin de complacerlo y servirlo. Cuando nosotros en primera instancia sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para complacerlo a Él, entonces estamos mostrando delante de Dios un espíritu humilde. Cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad como varones a la voluntad de nuestra esposa para complacerlo, para servirla, estamos mostrando un espíritu humilde delante de nuestra esposa. Claramente manteniendo el equilibrio que la palabra del Señor nos marca, ¿verdad? No es cumplir caprichos, sino sujetar nuestra voluntad en amor para servirlo y complacer a nuestra esposa o la esposa al esposo. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 21. En Efesios capítulo 5 podemos encontrar todo lo que es la estructura y modelo familiar, ¿verdad? Desde el versículo 1 habla de ser imitadores de Dios y comienza a hablar de la forma en la que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, es decir, mantener la presencia de Dios en nuestras vidas, en este caso en nuestro matrimonio. Y nos marca cuáles son las muestras o los rasgos del estar lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 comienza con lo que es la estructura familiar o cómo debe de ser la estructura familiar, principalmente de los esposos que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos de Dios, de su presencia. Y dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que la humildad debe de ser un rasgo distintivo en un matrimonio que está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es tan importante la humildad, mis hermanos, que es el medio para comenzar cualquier tipo de relación. Principalmente para comenzar nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Humillarnos. Nadie puede acercarse a Dios si no se humilla primero. Es conocer sus limitaciones, conocer su condición. Cuando Moisés iba a acercar a la presencia del Señor, el Señor le exigió que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. Tenía que reconocer que Moisés era un ser inmundo para estar delante de la presencia del Señor, que los caminos por los cuales nosotros andamos no compaginan con la presencia de Dios, que es santa. Es el medio para comenzar cualquier tipo de relación. Y también la humildad es el medio para mantener unida esa relación. Una relación sin humildad es una relación que va a quiebre. Cualquier tipo de relación, principalmente con Dios y de ahí con cualquier otra persona. Cuando un esposo o una esposa no están dispuestos a sujetarse el uno al otro
cuando no están dispuestos a rendir su voluntad o a sujetar su voluntad para complacerse o para servirse el uno al otro, es un matrimonio de infierno. Siempre están peleando, siempre están exigiendo sus propios derechos, siempre se sienten menospreciados, siempre se sienten sin valor, porque hay orgullo en ese matrimonio, porque hay soberbia y altivez. Se necesita la humildad para mantener unida la relación. Si perdemos de vista esto, estamos entrando en un gravísimo problema. ¿Alguien que busca lo suyo es alguien humilde? No. Alguien que pone o centra su mirada en sí mismo es una persona soberbia. ¿Cuántas mujeres quieren un hombre así? Ay, mi amor, me encanta que seas bien soberbio. Hasta le dicen de cariño, ¿da? Ay, mi soberbio lindo. ¿O cuántos hombres quisieran una mujer soberbia, que siempre esté pensando en ella, en ella, en ella, en ella? Y él, bien, gracias. ¿Así quieren ustedes, varones, una mujer? ¿Verdad que no? No se puede caminar así en una relación. Por eso dice la palabra, y antes de comenzar con cualquier estructura espiritual del matrimonio o de la familia, dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y fíjese que ese sometimiento, esa humildad que debemos de mantener unos a otros, la sujeta a la condición que sea en el temor de Dios. Es decir, en esa responsabilidad y en ese respeto a lo que la palabra de Dios nos marca, para no salirnos de ahí y no caer en chantajes o en falsas humildades, porque la palabra de Dios nos marca cuándo sí es una verdadera humildad y cuándo es una falsa humildad, que sí existe, mi hermano. Sométanse unos a otros, pero en el temor de Dios. Es lo mismo cuando le dice a la mujer: sujétate a tu marido en el Señor. En el Señor. Es decir, si tu marido te pide que mientes, pues ella no te puede someter. Si tu marido te pide que mates, pues ahí no te tienes que someter. ¿Por qué? Porque ya vas en contra del Señor, del temor de Dios. Nuestro sometimiento debe de ser en reverencia a Dios y en obediencia a su palabra, de los unos a los otros. Por eso cuando el marido le exige sometimiento a la mujer en cosas que ya transgreden la Escritura, ya no está obligado a sujetarse o a someterse. Pero mujeres, conozcan la Escritura. No, yo no estoy obligada a decir, no, si dice aquí que te sometas. Ah, sí, ¿dónde? Y le explicas con la Biblia y dice: ah, sí, es que yo, no, pues es que lean la Biblia, para que estén informadas en qué es lo que compete a la vida cristiana y qué es lo que son rasgos carnales, ¿no? Esta palabra someterse en el pasaje de Efesios 5:21 es la palabra hupotazo, la palabra griega hupotazo, que habla de subordinarse a unos a otros o sujetarnos en obediencia, y no solamente en obediencia, en dependencia. Es decir, que en el matrimonio hay una dependencia del uno hacia el otro, mis hermanos. Por eso somos una sola carne. Por eso ya no podemos andar en independencia. Por eso el pastor Álvaro nos enseñaba que ya no es tu tiempo, ya no son tus tiempos libres, ya no es tu dinero, ya eres una sola carne, ya no puedes pensar por ti y solamente por ti. Ahora estás unido a tu mujer, estás unido a tu varón, son una sola carne, y ahora tienen una dependencia el uno al otro y una obediencia del uno con el otro. Es decir, una sujeción de nuestra voluntad a la voluntad de la pareja para complacernos y servirnos mutuamente, pensando en lo que yo tengo que hacer o en la responsabilidad propia como varón y la mujer en su responsabilidad propia como mujer. Es decir, yo no voy a estar preocupado porque mi esposa se sujete a mí, para que sujete su voluntad, para complacerme o servirme. Ese no es mi trabajo. Ese es trabajo de mi esposa. Mi trabajo es trabajar conmigo para yo sujetar mi vida, mi voluntad, para complacer y servir a mi esposa. Y si ambos trabajamos en lo propio para complacer y servir a la pareja, entonces el matrimonio va caminando en ese espíritu de humildad que nos mantiene unidos y que es necesario
para que las cosas funcionen. Tenemos que subordinarnos y sujetarnos en obediencia los unos a los otros y en dependencia los unos de los otros. Principalmente tiene que haber un sometimiento a Dios, porque la humildad, mis hermanos, nos acerca en primera instancia a Dios. Si yo pretendo ser humilde con mi pareja o mantener un espíritu de humildad con mi pareja, pero no obedezco a Dios, entonces es una falsa humildad. Porque la verdadera sujeción comienza a la autoridad divina, mis hermanos. Si yo no sujeto mi vida a la autoridad divina, en ningún momento voy a sujetar mi vida a la autoridad que Dios le ha dado a mi esposa sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi ser. Es como aquellos chamacos, ¿no?, que les dicen: si no respeta a sus padres, ¿ustedes creen que va a respetar a alguien más? Pues no. O es como le decimos a los jóvenes, ¿no? O los papás a los hijos: oye, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque si es incrédulo, no respeta a Dios, ¿crees que te va a respetar a ti? ¿No lo decimos? Y lo dice el papá muchas veces, que no respeta a su esposa. A ver, entonces, ¿cómo está la situación? Si yo me caso con un incrédulo o con una incrédula, pues porque no es creyente, no respeta a Dios y por consecuencia no me va a mí. Es decir, que una de las pruebas que yo puedo tener para saber si una persona respeta a Dios o no es si respeta a su esposo o a su esposa. Si tú respetas a tu esposa, entonces estás respetando a Dios. Pero si no respetas a tu esposa o a tu esposo, no vengas a decir que tienes un respeto hacia Dios. Porque no se puede. Es como querer amar a Dios pero no amar al hermano. Decir que amo a mi hermano y no amo a Dios. Van entrelazados. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ha visto, y a tu hermano que sí lo has visto, cómo no lo vas a amar? Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Por eso nuestra subordinación, nuestra sujeción, en primera instancia, esa actitud y ese espíritu de humildad tiene que ser a Dios en todo tiempo. Si yo aprendo a sujetarme a Dios, a sujetar mis deseos, mi voluntad a Dios, para complacerlo, para servirle a Él, entonces ya tengo ganado gran parte del trabajo para poder complacer a mi esposa y hacerla feliz. Porque ya solamente es trasladar lo que recibo de Dios a mi esposa. La humildad nos acerca a Dios para tener una relación con Dios. Ninguno que no se humilla ante Dios puede acercarse a Él. Y si no nos sujetamos a Dios, si no manifestamos un espíritu humilde delante de Él, de manera que podamos obedecerle y vivir su palabra, entonces tampoco nos vamos a sujetar los unos a los otros en el matrimonio. Por lo tanto, si hasta el día de hoy tú no has sabido por qué no tu matrimonio funciona, bueno, parte de este punto. Si realmente has tenido esa humillación delante de Dios, y no te lo brinques, porque es muy acostumbrado que sabes que tu matrimonio está mal y te brincas este paso. Oye, pero si has ido delante de Dios, si te humillas delante. Sí lo hago, pero no entiendo por qué no funciona. No, es que así no funcionan las cosas. La humillación a Dios es importante. El mantener nuestra voluntad sujetada a Él es importante. Y si no pasas ahora sí que ese paso, si no das ese paso, no puedes dar el siguiente paso hacia el matrimonio o hacia la plenitud del matrimonio. Te vas a quedar estancado ahí toda tu vida hasta que aprendas a humillarte delante de Dios, a sujetar tu vida delante de Él, tus deseos, tus pensamientos, tus emociones, tus sentidos, todo lo que tú eres. Muchos aquí están cayendo en cuenta, entonces por eso mi matrimonio no ha funcionado. Por eso mi matrimonio me la paso de perro y gato con mi esposa. Por eso nomás dice algo y me enciende.
qué? Porque no has aprendido a tener esa humillación delante de Dios. Si nos aprendemos a sujetar a Dios, mis hermanos, entonces, a partir de ahí ya viene lo que es la sujeción en nuestro matrimonio. Si te aprendes a sujetar en tu matrimonio, vas a aprender a sujetarte también a tus hijos. Porque ¿cuántos saben que también tenemos que sujetarnos a nuestros hijos en ocasiones? Y sujetarnos no significa obedecerle en todo, en el temor de Dios, es decir, en el orden que Dios estableció para la familia. Por eso muchos padres que no se sujetan a la esposa no reciben nada de los hijos. Y los hijos le dicen: no, papá, mira, estás mal. No me digas nada, ¿tú quién eres? No has vivido, tienes 4 años y me estás corrigiendo. Porque mi hija me corrige. ¿Cuántos les he dicho que me corrige? Papá, no se habla con la boca llena. Ay, perdón. ¿Sí o no nos corrige? Papá, hija, mete el brazo, no lo saques del carro. Y al rato yo me voy con el brazo. Papá, mete el brazo. Okay. Tengo que meter, tengo que sujetarme y obedecerle. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que es cierto y que nosotros mismos les hemos enseñado. La sujeción al matrimonio entonces se deriva de una principal sujeción a Dios, un espíritu humilde delante de Dios. En nuestro matrimonio, este espíritu de humildad o esta virtud llamada humildad, que tiene que ver con la sujeción de nuestra voluntad a nuestra pareja, nosotros como esposos a la esposa, la esposa al esposo, es la causante de que nuestro matrimonio se vaya desarrollando en la plenitud de Dios. Es lo causante de que en la medida que nos vamos llenando de la presencia de Dios, también nuestro matrimonio vaya avanzando hacia el gozo y a la felicidad matrimonial. Te voy a decir algo, mi hermano. Todo problema en el matrimonio se deriva de una falta de humildad de tu parte hacia con tu pareja. Indiscutiblemente. Todo problema. ¿Por qué? Porque los problemas comienzan cuando reclamamos lo que es propio, o lo que creemos que está bien, o de lo que creemos que tenemos derecho. Y cuando nosotros comenzamos a reclamar, hemos dejado a un lado ese espíritu, esa actitud de humildad, de darle valor a la pareja según la palabra de Dios. Este versículo de someteos los unos a los otros en temor de Dios implica la humildad como base de toda relación. Es la base fundamental de toda relación, mi hermano, como la quieras ver. Principalmente la relación, les repito, con Dios, y en segunda instancia la relación con tu matrimonio. Si tu matrimonio está bien delante de Dios, es porque te has humillado delante de Dios. Si tu relación con tus hijos está bien, es porque también tienes una buena relación matrimonial. Alguno puede decir: es que yo conozco padres que tienen una buena relación con sus hijos y no tienen una buena relación matrimonial. Bueno, espérate unos años para que veas si sí verdaderamente en una relación buena o no. Porque jamás un padre que no tiene una buena relación matrimonial va a tener la autoridad para enseñar a sus hijos correctamente. Va a llegar un punto en el que sus hijos van a tener que pedir consejo en otro lado, porque el padre no tiene la autoridad para poderla dar, porque no le da ejemplo. Pero si nosotros tomamos o partimos de este principio para nuestra relación matrimonial, entonces vamos a comenzar a aceptar de una mejor manera los principios y los mandamientos de Dios. Implica la humildad como una base o como la base de toda relación matrimonial y como una prueba inequívoca, mi hermano, también del poder del Espíritu Santo obrando en ti. Cuando hay un espíritu de humildad, una actitud de humillación, un sometimiento entre la esposa y el esposo, es una prueba inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Del poder de Dios obrando en tu matrimonio. De que el gobierno de Dios
es una realidad en tu familia. Si yo estoy bien con mi esposa, a mí nadie me puede decir que Dios no está obrando en mi vida. Y si estoy bien, me refiero en el temor de Dios, ya en la palabra. Porque es una prueba, mi hermano. Por eso hemos mencionado en algunas ocasiones aquella frase de un predicador muy famoso, que ya está muerto, ni lo busque. Pásame la dirección, pero no está muerto, ya está muerto. Que dice: no me importa cuánto conocimiento tenga una persona, cuántos ministerios, no me importa, si no trata bien a su esposa, no me interesa hablar con él. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo, mi hermano. De ahí parte todo en la vida del hombre. No puedes tener buenas relaciones con otros, o sinceras y genuinas relaciones con otros, si no comienzas a tener una buena relación con tu esposa o con tu esposo. La humildad, mis hermanos, es el camino que nos adentra a entender y a vivir más adecuadamente la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Es, por ejemplo, si ustedes en este momento mantienen un espíritu de humildad, si ustedes en este momento están sujetando su voluntad principalmente a la voluntad de Dios para complacerlo y servirlo, y después están sujetando también su voluntad a mí para poder servirme escuchando la palabra, indudablemente la palabra va a ser fruto en su vida. Pero si ustedes están aquí y pretenden sujetar su voluntad a la voluntad de Dios para complacerlo, conocerlo y servirlo, pero en su corazón no hay sujeción, créame que esta palabra y este retiro no va a dar fruto en su vida. No importa cuánto haya pagado, no importa cuánto ahora les haya invertido, todo se basa en sujetar nuestra voluntad sinceramente a Dios para complacerlo, servirlo, y a nuestra pareja también. Y todo esto que recibieron en este tiempo, ¿qué cree? Va a salir a la luz. Y eso es lo bonito de los retiros, ¿verdad? Que te das cuenta si te estafaron o no, o si te estafaste tú solo o no. Si veniste nada más por cotorrear, un pago social muy caro. Te hubieras ido a comer allá 3 días, te gastas 800 pesos. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, porque la humildad nos adentra a entender y a vivir más adecuadamente la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. El seguir por el camino de la humildad nos va a permitir, mis hermanos, ser sensibles. Repite conmigo: sensibles. Sensibles a todo aquello que quiera atentar contra nosotros, contra nuestro matrimonio, que quiera destruir la obra de Dios. La humildad te mantiene sensible. Alguien soberbio es alguien que no se da cuenta de nada. Reclama todo, pero no se da cuenta de su condición. No se da cuenta de cómo está su esposa. Yo conocí una persona en un matrimonio que no se daba cuenta cómo estaba su esposa. Su esposa, tú la veías y decías: no manches, pobrecita, yo creo que el día de mañana cae muerta. Así literalmente, ya casi encorvada. Y no se daba cuenta de cómo estaba su esposa, la condición de su esposa. Y caminaba como si tuviera una relación con Dios. Qué soberbia tan más grande, mis hermanos, caer en la insensibilidad de no conocer la condición propia y la condición de mi pareja cuando somos una sola carne. Voltea con tu pareja y hazle así. Levántale las cejas. Dice: es que nunca aprendí a levantar las cejas. No, yo creo que algo debes de tener raro ahí, porque vete a checar al doctor. Pero la humildad, mis hermanos, fíjate, el que tú aprendas a sujetar tu vida a tu esposa y que tu esposa aprendas a sujetar tu vida a tu marido, te ayuda a ser sensible a la voluntad de Dios. Por eso las que no se sujetan
son muy insensibles en todas las áreas de su vida. O los maridos que no aprenden a sujetar también su voluntad a su esposa, son muy insensibles. No disciernen lo que Dios quiere hacer en ese momento con ustedes. Y llega una tras otra y tras otra. Y todas las vienes recibiendo, todas. No te das cuenta, casi andas a oscuras. Tropiece y tropiece. La humildad, mis hermanos, es una virtud constructiva en la vida matrimonial. Es decir, la humildad nos ayuda a construir nuestro lecho de amor. ¿Cuántos quieren construir su vida matrimonial cada vez más y fuerte? La humildad te va a ayudar a eso. Es constructiva la humildad en tu vida. Quítala, entonces solamente vas a encontrar destrucción. La humildad es una virtud que nos ayuda a construir la vida matrimonial en el carácter cristiano. Repito, la humildad es una virtud que nos va a ayudar a construir nuestra vida matrimonial en el carácter cristiano. Entiéndelo bien antes de que quieras ser soberbio o soberbia. La humildad, mi hermano, nos mantiene unidos a la presencia de Dios. Puedes no tener conocimiento de la palabra, no importa si sabes 3 pasajes bíblicos de memoria. No importa si solamente te aprendiste de memoria Juan 3:16 o el Salmo 23, que es el común, o el Salmo 91, porque lo tuviste abierto durante 15 años en tu casa, pensando que te iba a librar de los chamucos. No importa, no importa que no tengas conocimiento, pero si tú aprendes a sujetar tu vida a Dios, mis hermanos, eso los va a mantener en la presencia del Señor. Los va a mantener unidos a la presencia de Dios, y poco a poco el Señor va a ir desarrollando su vida. Es preferible tener una actitud de humildad hacia Dios que saberte 3, 4 libros completos de la Biblia. Pero también, si aprendes a sujetar tu vida a Dios, tarde o temprano vas a aprender 3 o 4 libros de la Biblia. Pero es diferente sabértelos en la soberbia que sabértelos en la humildad. Sabértelos en la humildad va a producirte carácter, lo demás simplemente te va a producir destrucción. Dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Si no lo han leído, ahí dice en la Biblia, Dios da gracia a los humildes. ¿Sale? ¿Y cuántos entienden, mis hermanos, que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros matrimonios? Necesitamos la gracia de Dios. Si no tienes la gracia de Dios, no avanzas. Y si no tienes humildad, no tienes la gracia de Dios. Quiero la gracia de Dios para hacer mis soberbias. ¿Tú crees que Dios te va a dar gracia para andar de soberbio? Pues no, se contrapone a la palabra. Dios da gracia a los humildes. Y repito, humildad es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para complacerlo y servirlo en todo lo que la palabra nos dice. Si tú tienes eso en tu corazón, Dios te va a dar gracia en tu vida matrimonial, a fin de que puedas avanzar y que puedan crecer juntamente. No hay otra forma, mis hermanos, en la cual nosotros podamos recibir la gracia de Dios, sino manteniendo un espíritu humilde delante de Él. Y escúchame, gracia no necesariamente tiene que ver con prosperidad económica. Dame gracia en mi trabajo y te va bien en tu trabajo, es que Dios me dio gracia, pero eres bien soberbio. No fue la gracia de Dios, mis hermanos. Sí, Dios da dones, da talentos naturales, inteligencia al hombre. Tú ves muchos doctores que hacen cirugías impresionantes y son soberbios. La presencia del Señor no está con ellos. Pero la gracia de Dios es aquella que nos prospera, no necesariamente en lo económico, sino en el carácter de Cristo. Porque la gracia de Dios siempre va a ir enfocada
a que crezcamos espiritualmente. Ese es el propósito de que Dios derrame gracia sobre nuestras vidas, que haya un fruto al momento de que reconocemos que fue su gracia la que nos sostuvo, fue su gracia la que nos ayudó a salir de tal problema, fue su gracia la que nos permitió emprender algún tipo de proyecto. Y no hay otra forma en la que podamos recibir su gracia sino manteniendo ese espíritu humilde delante de Él. Abre tu Biblia en el Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, 6. ¿Ya lo tiene? Dice, porque Jehová es, ¿qué? Excelso. Nunca se le olvide que Jehová es excelso, mi hermano. Dios es excelso. ¿Qué significa esto? Que Dios está por encima de todo. No lo puedes tratar como cualquier cosa. No puedes pretender menospreciar su corazón. Es excelso y atiende al humilde. Aun cuando es excelso, aun cuando es grande, Él atiende al que es humilde. Pero al altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Esta palabra atiende, donde dice, pero Jehová es excelso y atiende al humilde. Esta palabra atender es la palabra que se traduce también como ver. Jehová es excelso, pero ve al humilde. Y el que verdaderamente es humilde puede saber que Dios lo está viendo, porque es una promesa de Él. Y puede estar pasando una tormenta en su vida, pero sabe que Dios lo está viendo. Y no se le olvida que ese Dios excelso que está sobre todas las cosas está mirando lo que está sucediendo en tu vida. Y no cae en desesperanza, no cae en depresión, no cae en frustración. De ahí nace cuando el esposo que entiende todas estas cosas ve que su esposa está necia en alguna circunstancia y sabe que Dios está viendo, y en lugar de ir y reclamarle a la esposa y hacer un pleito y quererse quedar con los niños, va y ora a Dios y le dice: Señor, tú has visto esto, muéstrale a mi esposa, muéstrale su condición. O viceversa, la esposa que es humilde y que ha aprendido a sujetar su voluntad a Dios, en lugar de ir y pelear con el esposo, va con Dios y le dice: Señor, tú miras al que es humilde y hoy me humillo delante de ti. Haz una obra en mi marido. Porque Dios ve, dice, al humilde. También esta palabra atiende o atender, la palabra ra, significa proveer. Dios provee al que es humilde, al que ha sujetado su voluntad y en dependencia de Dios. Para depender de Él, Dios le provee. Por eso también el rey David decía que había sido joven, había envejecido y no había visto justo en la tierra ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios provee en todas las cosas. Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. O sea, sí sabe qué está pasando con su vida, pero como es altivo, como no está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios, porque como no está dispuesto a sujetar su corazón, sus deseos, sus pensamientos a Dios, Dios no pierde el tiempo con él. Lo mira de lejos. Es como nosotros a veces salimos a evangelizar o le estás compartiendo a alguien que no es cristiano de tu familia y a fuerzas le quieres meter el evangelio, ¿verdad? Es que no entiendes que Cristo murió por ti. Y empiezas a quererle meter a fuerzas el evangelio y él: ya me enfadaste. Hasta que te dice: ya. En una ocasión, hace muchos años, yo no era cristiano,
llegaban mucho los testigos de Jehová a la casa. Mucho, mucho, mucho. Y de repente llegaban tanto que molestaron a mi papá. Y le dice mi papá: ¿sabe que aquí estamos adorando al diablo? Le dice: ya no vengan. Y ya no volvieron a ir. Pero después se convirtieron en su casa. Entonces ahí llegó la palabra, ¿verdad? Pero al altivo Dios lo mira de lejos, porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Y Dios muestra misericordia, pero lo mira de lejos. Este mismo pasaje lo citaron Santiago y Pedro en sus cartas, para hablar precisamente de la necesidad de humillarnos delante de Dios. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 5, en la parte B, dice: y todos, hablando también de un orden, una estructura, no solamente en lo familiar, sino en cualquier tipo de relación en el contexto, dice: y finalmente todos sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros, revístanse de humildad. Revístanse. Siempre estén revistiéndose de la humildad. Se llenaron de humildad ahora, revístanse mañana también. Y les repito lo que significa humildad. No es darle a los pobres, mis hermanos. Humildad es sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios para servirlo y complacerlo. Primera de Pedro 5:5 en la parte B: y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia que necesitas en tu matrimonio. ¿Sabías que si en tu matrimonio tú piensas que tú mereces algo y tu esposa no, estás siendo un soberbio? O viceversa, si la esposa piensa que merece algo y el esposo no, o yo merezco más que él o que ella, ¿estás siendo soberbio? ¿Ya estás teniendo un concepto de ti más alto que el que deberías de tener? Santiago 4, 6 y 7 dice: pero Él, hablando de Dios, de Cristo, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después versículo 7: someteos pues a Dios. ¿Se fija cómo liga la humildad al sometimiento siempre? ¿A la sujeción? La humildad, mi hermano, va de la mano con la sujeción. Una persona que no aprende a sujetarse a otra, por más humilde que se crea, no es humilde. Una persona que no recibe consejo, una persona que siempre anda queriendo recibir más que los demás, una persona que siempre dice: es que yo lo haría mejor. Ese tipo de personas no son humildes y no reciben la gracia de Dios, y se refleja en todas las relaciones de su vida, porque como es en un lado, también es en otro. Y no puede fingir 100 años una persona, ¿verdad que no? Todo sale a la luz. Personas que han fingido durante mucho tiempo, a la luz de las personas, un buen matrimonio, tarde o temprano sale a la luz que no. Cuando se están divorciando, cuando ya se le llenó el costal o el saco de piedritas a la esposa y dice: ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya. O viceversa, el esposo: es que hasta aquí. Y ya sale a la luz todos los problemas. ¿Por qué? Porque dejaron que la soberbia se acumulara durante mucho, mucho tiempo. Esa falta de sujeción a Dios, esa falta de sujeción del uno para con el otro. Porque la humildad va de la mano con la sujeción. De manera que cuando mantenemos un espíritu humilde, estamos dispuestos a sujetarnos. Estamos dispuestos, mis hermanos, a considerar a nuestra pareja. A considerar a nuestra pareja en todas las formas. Comenzamos a considerar su consejo, a recibir su consejo, su opinión, a considerar sus sentimientos. No hay cosa más soberbia en el matrimonio que menospreciar el sentimiento de una esposa o de un esposo. No hay cosa más soberbia que eso. Es que me hace sentir así: ¡ay, eres bien exagerada!
Pero de verdad me hace sentir así. Es que no me das de comer y me siento débil. Ay, pues ya ayuna. No eres bien cristiana. No hay peor cosa, mis hermanos, que menospreciar el sentimiento de alguien. Y más de la vida matrimonial. Se supone que es, ahora sí que, tu cuchurrumino. Esa palabra cuchurrumino en hebreo significa tu media naranja. O como decía el pastor, tu naranja completa. O tu melón, como la quieras ver, tu sandía, o tu papayo, no sé. Estamos dispuestos a considerar en todas las formas a nuestras parejas, sentimientos, emociones, consejo, dolores, su gozo. Hace ya un par de años voy a sacar un trapito al sol mío. Pero como mi esposo y yo somos una sola carne, pues involucra a ella, ¿verdad? Pues ni modo. Yo soy más apático. Soy como más práctico, ¿no? Y muchas cosas, por ejemplo, los cumpleaños, yo no soy mucho de que, vamos a celebrar vamos a celebrar. Yo no soy así, pero mi esposa, gracias a Dios, sí, y me ayuda al equilibrio, ¿no? De modo que pues sí festejamos a las niñas. Pero mi esposa le gusta mucho viajar, mucho. No viaja, pero le gusta mucho, ¿verdad? Pero cuando recién nos casamos, yo creo que, no me acuerdo si fue en el primer año, hablábamos de viajes y mi esposa se emocionaba mucho. Y yo, como soy medio apático, medio aburrido, la detenía mucho. Le digo, cálmate, tranquila. Oye, hasta que un día me dijo, no, ya no te voy a contar nada de los viajes, o ya no. Y le dije, no. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que te limites, mejor emocionate. Pero entiende que cuando se pueda lo hacemos. O sea, porque ya quería como ya no emocionarse, ya. Y le digo, no, mejor compártelo. Yo quiero que compartas tu emoción conmigo del viaje. No te digo que lo vamos a hacer, pero por lo menos nos emocionamos o te emocionas. Pero también te pido que entiendas que cuando se pueda lo hacemos, ¿verdad? O sea, no metas presión. Pero es entender todas las áreas, mis hermanos. Es buscar el equilibrio, ¿no? Entre el marido y la mujer, pero considerándonos los unos a los otros, considerando nuestras áreas. La presencia del Señor, mis hermanos, se manifiesta en nosotros cuando mantenemos y buscamos una actitud humilde. Abre tu Biblia, Isaías 57:15. Un pastor, nunca se me olvida esa frase porque es una frase que el Señor me la recuerda casi siempre. Bueno, siempre, a veces uno le ignora, la verdad, pero Dios siempre recuerda las cosas, el Espíritu Santo siempre está hablando. Un pastor decía, no hay nada que no se pueda arreglar con un poco de humildad. Es como cuando el Señor habla de esa pequeña fe como un grano de mostaza o como una semilla de mostaza, que es suficiente para perdonar cualquier ofensa. Esa pequeñita fe que tienes, esa fe inicial en el camino de la cruz, es suficiente para perdonar cualquier cosa. Cuando no queremos perdonar es porque no tenemos la fe o no recordamos la fe de que Cristo nos perdonó a nosotros. Porque si entramos al camino cristiano fue porque obtuvimos el perdón de Dios. Y si no hemos obtenido el perdón de Dios, no somos cristianos. No hemos nacido de nuevo. Pero si tú ya fuiste perdonado de la multitud de tus pecados, porque eso es lo que teníamos, una multitud de pecados, esa pequeña fe que te llevó a pedirle perdón a Dios por tus pecados es suficiente para ser capaz de perdonar hasta 70 veces 7 cualquier ofensa. Y del mismo modo, mis hermanos, una pequeña humildad puede resolver cualquier problema. El que te acuerdes tu condición delante del Señor te puede ayudar a resolver cualquier conflicto.
Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y el sublime. ¿Quién? El alto y sublime. Nunca pierda de vista que Dios, siendo Dios, se humilla a escuchar tus oraciones. Él es alto y es sublime. Dice: el que habita en la eternidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Fíjese cuántos atributos de Dios exalta el escritor en este pasaje. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y luego dice: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Nueva Versión Internacional lo menciona de esta manera: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Y todo esto habla de que Dios no tiene limitaciones, hermanos, en ningún sentido. Dios no lo limita el tiempo ni el espacio, no lo limita nada. Él es excelso, sublime, vive para siempre y su nombre es santo. Dice: yo habito en un lugar santo y sublime. Y aún así dice: pero también con el contrito y humilde de espíritu. Sí, habito en la eternidad. Habito en un lugar santo, en un lugar sublime que no le es permitido a nadie entrar. Porque cuando nosotros vayamos a la gloria eterna, a quien vamos a ver es a Cristo Jesús, no al Padre. Al Padre nadie puede verlo. No podemos resistir la creación misma. ¿No están los serafines que se tapan con sus alas? ¿Por qué? Porque la majestad de Dios es impresionante, mi hermano. Pero aún así, fíjese, aún así, con todo su esplendor, Él habita con el que es humilde, en el corazón de aquel que es con el contrito y humilde de espíritu, dice la Escritura. Nadie lo puede ver, pero habita con el humilde, con el contrito de espíritu. ¿No se le hace algo maravilloso, mi hermano? Isaías 66:2 en la Nueva Biblia al Día dice: mis manos hicieron la tierra y el cielo. Escuche bien, un Dios que hizo el cielo y la tierra. Mis manos hicieron la tierra y el cielo, los cuales son míos, dice Dios. Pero siento inclinación por el hombre de corazón humilde y contrito, que tiene reverencia ante mi palabra. Yo hice todas las cosas, pero fíjense, siento inclinación, dice, hacia aquel que es de corazón humilde y contrito, y que tiene reverencia, que tiene temor ante mi palabra. ¿Cuántos les gusta que Dios se incline hacia con ustedes y escuche sus oraciones, atienda sus necesidades? Sí les gusta, ¿verdad? A todos les gusta, hasta los narcos, ya ven que le piden para que les salga el trabajo. Pero Dios no habita con ellos y Dios nos inclina. La inclinación de Dios no la marcamos nosotros. Él decide con quién inclinarse. Inclinarse me refiero no a humillarse en un sentido de nosotros hacia Dios, sino que simplemente nos escucha. Él es Dios, no tiene por qué escucharnos, pero nos escucha. Atiende nuestras necesidades, va a tu auxilio cuando has echado todo a perder. Cuando la regaste, cuando ya hicimos algo que ofendimos a la esposa y nos humillamos delante de Dios, y Él nos ayuda a arreglar las cosas. Pero cuando nos humillamos, porque Él se inclina ante aquel que es de corazón humilde y contrito, se inclina para escucharlo, para proveerle la gracia suficiente para restaurar, para consolar, para confirmar la vida matrimonial. Indudablemente, mis hermanos, necesitamos la gracia de Dios en nuestros matrimonios. Indudablemente, mas nos es necesaria la humildad como la llave de acceso a esa gracia. Si no somos humildes, el Señor nos mira de lejos.
Pero si nos humillamos delante de Él, Él nos da su gracia. Y solamente eso nos basta. Donde no hay humildad, mis hermanos, no puede haber otra cosa sino egoísmo. Es como la luz y las tinieblas, ¿verdad? No puede haber oscuridad y luz al mismo tiempo, eso es imposible. De hecho, la oscuridad es la ausencia de la luz, o así se define científicamente. Cuando hay luz, las tinieblas se disipan, ¿sí o no? Bueno, donde no hay humildad, indudablemente hay egoísmo. No puede tener tu corazón mitad humildad y mitad de egoísmo. No, en ese momento está siendo totalmente egoísta, pero también en otros tiempos a lo mejor está siendo totalmente humilde. O sea, te estás humillando completamente. Y en la vida matrimonial, escúchenme bien, hermanos, no se construye con egoísmo. Tú no puedes construir tu matrimonio si eres egoísta. De hecho, contrario a la humildad que es constructiva en nuestro matrimonio, el egoísmo no solamente no construye, sino destruye todo a su paso. Y cuando hay egoísmo en el matrimonio no solamente se estanca, sino que va en un declive total hacia una ruina, hacia una separación o un divorcio, a falta de una vida de sujeción a Dios y por consecuencia a la pareja. La palabra egoísmo o el egoísmo es la contraparte o la anteparte de la humildad. Se define como el excesivo amor propio. Es el excesivo amor propio que produce que se busque atender el interés propio menospreciando el deseo de los demás. El pastor ayer nos ponía un ejemplo muy sencillo pero muy cierto, ¿no? Que cuando iba a comer con su esposa le decía, ¿tú qué quieres comer? Ahí le estaba quitando su egoísmo. Y su esposa le decía, no, ¿tú qué quieres comer? Ambos estaban sujetando su voluntad al otro para complacerlo y servirle. Y de esa manera camina el matrimonio. Pero el egoísmo es aquel amor excesivo que nos lleva a buscar o atender nuestros propios intereses, menospreciando el deseo de los demás, o en este caso, el deseo de nuestra pareja. ¿Quieres ser o mantener una actitud humilde con tu pareja? Dale la oportunidad de que ella elija qué hace y qué no hace. No tomes decisiones por él o por ella. Vamos a ir, sí, no, pero ella siempre dice que sí, está bien. Pregúntale, eso es soberbio. Es que la conozco, pues no, ¿y qué tal si en ese momento no quiere? Pregúntale, no seas soberbio. Pregúntale qué quiere comer, pregúntale a dónde quiere ir, pregúntale si está cansado o cansada. Pregúntale, mi hermano, no pienses en ti, piensa en él o piensa en ella. Eso se llama humildad, eso se llama tener un espíritu humilde que construye tu matrimonio. Y cuando tú piensas que no pasa nada, al mantener egoísmo, mi hermano, sí está pasando algo en lo interior de tu corazón y en el corazón de ella. Siempre pasa algo. Y el que nuestra esposa nos perdone o el esposo perdone a la esposa en ciertas ocasiones de egoísmo, no significa que es un permiso para seguir actuando de la misma manera. No, mi hermano, date cuenta y cambia. No puedes mantener el egoísmo en tu vida, en tu matrimonio, hasta que te mueras, hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga por nosotros. Si te quedan 2 años de matrimonio antes de partir de este mundo, vive esos 2 años de matrimonio construyéndolo sobre la base de la humildad. Para que por lo menos tu esposa pueda morir feliz. Y que esos 2 años de humildad que le ofreciste borren los 30, 40 años de egoísmo que has vivido con él o con ella.
Porque el egoísmo destruye, no construye. No busques tus propios deseos, aún en lo más mínimo. ¿De qué quieres el agua de piña y tú de horchata? Y pides la de horchata porque a ti te gusta. Cómete la de piña aunque no te guste, como los tacos de lengua del pastor. Eso se llama amor, eso se llama humillación, mi hermano, sujeción. Y eso construye la vida matrimonial, y de ahí partimos para que todo lo demás se vaya dando en la dirección que el Señor está marcando. En Filipenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo nos da un principio para las relaciones dentro de la iglesia, pero que es perfectamente aplicable a la vida matrimonial. Filipenses 2, 3. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Filipenses 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice, nada, yo lo leo en la versión de las Américas, o la Biblia de las Américas, dice, nada hagan por egoísmo. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Lo vamos a aplicar al matrimonio. Nada hagas en tu matrimonio, nada hagas en tu matrimonio por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde considera a tu esposa más importante que tú, que a ti mismo, o considera a tu esposo como más importante que tú. Se aplica perfectamente al matrimonio. No seas egoísta, no seas vanaglorioso. El pastor nos enseñaba y nos hablaba de las características del amor. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo, egoísmo y vanagloria. Egoísmo y vanagloria. Nada hagas con egoísmo, es decir, no busques atenderte a ti mismo. No busques tus intereses descuidando las necesidades de tu pareja. Por el contrario, dice, con humildad busquemos con mayor esmero las necesidades de nuestro cónyuge. Esfuérzate. Si fuera para ti, te esfuerzas bien chido. Pero como es para tu pareja, si se puede bien, si no, pues no. Y eso se llama egoísmo, eso no construye tu vida matrimonial. Nada hagamos con vanagloria, esto es, con jactancia, reclamando derechos propios o considerando un valor propio más alto que el de los demás, reclamando un reconocimiento y una alabanza por lo que estamos haciendo. Mejor procuremos mantener una actitud humilde que nos permita reconocer los derechos y el valor de nuestra pareja antes que el nuestro. Eso va a construir nuestra vida matrimonial. Donde no hay una continua humillación, es posible, mis hermanos, que esté gobernando la altivez. Y basta con que uno de los dos sea altivo para que el matrimonio no crezca o no se desarrolle como debe de desarrollarse. Si ahorita pensaste, no, es que por eso mi esposa es bien altiva. No, tú ya estás siendo altivo. No, es que mi esposo es bien altivo. No, ya perdiste el suelo, ya estás siendo soberbia. Y te das cuenta que los dos están participando de la misma altivez y de la misma soberbia y del mismo egoísmo. Posiblemente esté gobernando la altivez, la cual, más allá de provocar plenitud de gozo, que es lo que Dios quiere producir en el matrimonio, plenitud de gozo, se genera un continuo sentimiento de autovaloración que lleva al desánimo y al resentimiento y a la vaciedad de la pareja. Entre más grande tú te sientes, más chica se hace tu pareja, o más chico se hace tu pareja.
Entre más derechos crees que tienes, automáticamente más menosprecia los derechos de tu pareja. Entre más valor te das tú, menos valor le das a tu pareja. Necesitamos aprender, mis hermanos, a ver a nuestra pareja como más importante que nosotros mismos en todas las cosas. En todas las cosas, mis hermanos. No solamente en lo que yo creo que es importante, porque automáticamente en eso que nosotros creemos que es importante, estamos actuando con soberbia al menospreciar y decir que, aunque sea importante para ella, no vale la pena. Y no debe de ser así. En todas las cosas y de manera constante y permanente hasta que la muerte nos separe. Y si en algún momento caemos en orgullo, en soberbia, en egoísmo, entonces darnos cuenta para poder rectificar nuestros pasos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la pareja y volver a caminar en esa humillación, en ese sometimiento de los unos con los otros, a fin de que entonces el matrimonio comience a edificarse nuevamente sobre el fundamento del temor de Dios, de la palabra. Necesitamos aprender a ver a nuestra pareja como más importante que nosotros mismos, a fin de darle el valor, ese valor que nos va a permitir edificar nuestros matrimonios en la plenitud de la palabra de Dios. Considerar sus necesidades como más importantes. Porque a veces somos super conchas, hermanos. La pareja bien cansada y nosotros, como también estamos cansados, ya no le ayudamos. A ver, ¿quién es la fuerza bruta? ¿El hombre o la mujer? Y bruta lo digo por el pecado que tenemos, pero somos la fuerza bruta, mi hermano. Somos más fuertes que ellas, hablando naturalmente. Aunque hay unas mujeres ponchadas, pero naturalmente hablando, hay hombres, los hombres somos más fuertes, ¿sí o no? Bueno, ayúdale. No importa si tú estás cansado, Dios te va a renovar las fuerzas. Te va a hacer como un búfalo, dice la Escritura. Hay muchos parecen búfalos bebés, así chiquitos. No quieren hacer nada. No, mi hermano, considera sus necesidades como más importantes. Considera sus opiniones, sus sentimientos. Considera sus pensamientos. No la quieras hacer a tu molde. Compleméntense el uno al otro. Que también el uno al otro tengan su propio raciocinio, su propia convicción y opinión. De manera que los dos se lleven a la palabra. ¿De qué sirve una mujer que piense como tú o un hombre que piense como tú, mujer? Se van a ir los dos, y un ciego y otro ciego, ambos se van a ir al hoyo. Eso no sirve, ese no es el diseño de Dios. A uno lo creó cabeza del hogar y a otra la creó ayuda idónea. Y cada uno piensa de una manera personal delante de Dios para llegar a la sabiduría que la palabra de Dios nos marca. Lo que se me puede estar pasando a mí, a mi esposa, lo puede tener presente. ¿Cuántas veces yo he querido hacer cosas y mi esposa me dice, pues no creo que sea, mejor no, porque puede ser contraproducente? Y le digo, no, pues sí es cierto, tienes razón. Deja que Dios sobre mejor. Ok, voy a dejar que Dios sobre. Y le hago caso y funcionan las cosas bien. Ahora, eso no significa que siempre van a funcionar bien. A veces los dos vamos a aprender, porque de eso se trata el matrimonio. Pero en el matrimonio es todos coludos o todos rabones, hermano. No te puedes ir tú solo y tu esposa por otro lado, o viceversa, la esposa y el esposo por el otro lado. No, van juntos, van caminando juntos hasta la muerte y ya no hay vuelta atrás. Ya es caminar hasta que la muerte nos separe. Y deshacer eso, mi hermano, ese principio es ir en contra, es una rebeldía declarada al diseño de Dios. Un matrimonio que se separa es una rebeldía declarada a Dios, por el motivo que tú quieras. Debemos considerar más a nuestra pareja, considerar sus necesidades, repito, como más importantes, sus opiniones, sus sentimientos, sus pensamientos. Y escúchame bien, no meramente un rechazo a los propios, porque una parte es rechazar nuestros deseos, pero puedes rechazar tus deseos y también rechazar los de ella.
o los de él. Bueno, ni tú ni yo, pártelo por la mitad. Así como aquella mujer con el niño, ¿no? Delante del rey Salomón. Ni tú ni yo, pártelo. No, no es meramente rechazar tus deseos, es darle valor a los de él o de ella. Son dos cosas diferentes. Rechazo los míos para darle valor a los tuyos. Eso es el matrimonio. En ocasiones vemos a la humillación como un enemigo mortal. No nos queremos humillar, no nos queremos sujetar como si nos fuera a pasar algo. Lo vemos como un enemigo mortal. Y la realidad, mi hermano, es que sí es un enemigo mortal, pero es un enemigo mortal para el ego. Es un enemigo mortal para la altivez de corazón. Cuando la humillación, cuando la humildad entra al corazón, el ego se muere. ¿Sí sabías esto? Si tú eres humilde, la altivez en tu corazón se va. Cosas que destruyen la vida, que perjudican nuestro matrimonio y que mantienen nuestro matrimonio, escúchame bien, distanciado mental y espiritualmente. Por eso, escúchame bien, por eso hay matrimonios que nunca están de acuerdo en nada. Están de pique siempre, y uno dice uno y el otro dice otra cosa, y siempre están de pique, siempre, siempre, siempre. Nunca se ponen de acuerdo porque están distanciados mental y espiritualmente. A causa de dejar entrar en el corazón cosas que destruyen y perjudican nuestro matrimonio, que nos separan. Pero cuando nos humillamos, matamos la soberbia. Cuando nos sujetamos, cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de nuestra pareja para complacerla y servirle, matamos la soberbia y la altivez. Esa soberbia y esa altivez que nos está provocando muchos problemas. Porque sí sabía que estas cosas o nuestros problemas en su mayor parte son por la altivez y la soberbia de nuestro corazón. Algo que nos aleja cada vez más de la presencia del Señor y nos distancia del uno del otro. Es de acuerdo, mis hermanos, a la distancia que estemos de Dios, que iremos creciendo o alejando de la vida matrimonial feliz. ¿Cuántos quieren una vida matrimonial feliz? Si es de acuerdo a lo distanciado que estés de Dios, que iremos creciendo en esa vida matrimonial feliz, o nos iremos alejando cada vez más de ese, como decía el pastor ayer, vivieron felices para siempre. Porque Dios al humilde se acerca, se inclina y lo oye, pero al soberbio lo mira de lejos, lo resiste, lo aparta. La humildad nos acerca a Dios, mas el egoísmo y la vanidad nos apartan de Él. ¿Qué escoges, mi hermano? ¿Qué estás escogiendo? La humildad nos va a llevar a eliminar el orgullo de nuestras decisiones, nos va a llevar a ser honestos el uno para con el otro. La humildad nos va a permitir centrar nuestras vidas en nuestra pareja a fin de ocuparnos en su felicidad y no en la propia. Y te vas a dar cuenta en ese proceso que la felicidad de tu pareja automáticamente es la tuya. Y cuando haces feliz a tu pareja, te estás haciendo feliz a ti mismo. Y si no lo has experimentado, mi hermano, hay soberbia en el corazón. Si no has experimentado que tu esposa se goce de felicidad y tú digas, ¿cómo me encanta verte feliz? De modo que te motive a hacer cada vez más cosas para hacerla feliz. Hay soberbia en tu corazón. En ocasiones somos tan soberbios que pensamos que siendo feliz yo, automáticamente es feliz mi esposa. ¿Cuántos saben que no es así? La realidad es que en ocasiones el varón no se da cuenta que su esposa no es feliz o viceversa. Hace un momento les comenté de un matrimonio que yo conocí, ¿verdad? De cómo la esposa estaba mal, estaba en malas condiciones. Hasta que no le dije yo a ese varón, ¿no te das cuenta que tu esposa no es feliz? Fue una patada de mula para él.
Pero no se daba cuenta. Él, según él, era feliz y la pareja en muy malas condiciones. Pero como varones, principalmente los varones, aunque también las esposas, no nos damos cuenta de que la esposa no es feliz, porque se mantiene siempre con una actitud muy elevada, centrada en sí mismo, lo que no les permite ver la condición del otro. Pero mi hermano, donde hay humillación, entonces hay amor. Porque la humillación es un acto que se desprende del amor. Pero a veces es más fácil ver el amor o seguir viendo el amor con ese toque romántico que humillarse, sin darnos cuenta que al humillarnos estamos amando. Es más fácil amar que humillarse para algunos, porque siguen viendo de esta manera el amor como algo romántico. Y estrictamente hablando, mis hermanos, lo romántico o lo bonito del romanticismo es aquello que implica esfuerzo y sacrificio, aquello que implica renuncia. Porque cuando no hay estas cosas en el romanticismo, no es romanticismo. Si hiciste algo por tu pareja, para enamorarla o para enamorarlo, pero no te implicó esfuerzo, sacrificio, renuncia a ti mismo, créeme que no va a tener efecto en tu pareja. No estás siendo romántico. Si quieres ser romántico y vas y le compras unos pingüinos y le pones una velita que tenés ahí guardada, eso no es romántico. Pero si tú vas y inviertes tu dinero, tu esfuerzo, compras un pastel, le mandas a hacer el pastel con su nombre, le pones una foto tuya y de ella y ay, tu esposa se va a emocionar, ¿sí o no? Pero no, ay, ¿cómo crees que voy a hacer todo eso? Pues sí, así vives tu matrimonio, ¿o no? Porque lo romántico es donde hay esfuerzo, hay renuncia. Haz cosas que tu esposa vea o que tu esposo vea que te estás esforzando por él y por ella, que estás todo cansado y aún así estás haciendo el aseo, o le estás dando masaje en los pies, algo. Todo eso enamora, mi hermano. ¿Por qué? Porque se desprende de un amor genuino, de un amor que se recibe de parte de Dios. Donde hay amor, hay humildad. Donde hay amor y humildad, no hay manipulación. No manipulemos a la pareja. Es como si la sentáramos en una pantalla y le pusiéramos un video que dice: eres feliz, eres feliz, eres feliz. O está dormida y le pones unos audífonos que le dicen: tú di que eres feliz, tú di que eres feliz. Y así, y se levanta y soy feliz, soy feliz. Pero no es feliz. Donde hay amor, hay humildad, y donde hay humildad no hay manipulación. Porque la humildad, les repito, es sujetarnos al otro, sujetar nuestra voluntad, nuestros deseos para complacer y servir a otro en el temor de Dios. Si hay manipulación, hay soberbia y hay orgullo. No debe de existir la manipulación a fin de que nuestra pareja haga lo que queremos, lo que nosotros deseamos. En ocasiones se vive más la manipulación en el matrimonio que la continua renuncia por amor. Prefieres y somos más astutos para manipular que para renunciar. Pero la manipulación destruye, el amor edifica, construye. Dile a tu esposa, a tu esposo: no te voy a manipular. Díselo. Los manipuladores dijeron: yo nunca te manipulo, ¿da? Ya la está manipulando. Hermana, si usted siente que su esposo la manipula, dígaselo. Hermano, si usted siente que su esposa la manipula, dígaselo. Pero platíquenlo, llévenlo a la palabra. Llévenlo a la palabra. Cuando hay manipulación, quizás la relación camina, pero no funciona.
Camina humanamente hablando, pero no funciona, no hay plenitud, no está la voluntad de Dios en ese matrimonio. Recordemos el principio que nos habla la palabra. El esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla y para limpiarla, no para manipularla y controlarla. Si no funciona la relación de Cristo en la iglesia. No dice la Escritura, se entregó por ella para manipularla y controlarla, ¿verdad que no? Dice para santificarla y para limpiarla, no para que le metas basura. Así necesitamos nosotros amar a nuestra esposa. La entrega de la iglesia a Cristo, ¿cómo es? Voluntaria. Consecuencia del amor que Cristo derramó sobre nosotros en su humillación. Del mismo modo nosotros debemos actuar hacia con la esposa. La humildad, mis hermanos, al ser una rama del amor, nos va a permitir cuidar de nuestra pareja. Dile, quiero cuidar de ti. Bombón, dile algo bonito, bombón. Chiquito, chiquita. Quiero cuidar de ti. El amor, la humildad, al ser una rama del amor, nos va a permitir cuidar de nuestra pareja. Abre tu Biblia en Cantares, capítulo 2, versículo 16. Ya estamos terminando, mi hermano. Toma ya la última, para que se vaya con hambre a comer y ahora sí que consienta a la esposa en lo que ella quiera. Dile, mi amor, pide lo que quieras, que no pase de 100 pesos. Cantares, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer el versículo y dice, mi amado es mío. ¿Y qué? Y yo soy suya. Está hablando aquí la tsunamita, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Versículo 6, capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice? Vamos a leerlo a las 3. 1, 2, 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi amado es mío y yo soy suya. Así dice la Escritura. Esto es lo que debe de ser el matrimonio. Nos habla de un sentido de pertenencia, mi hermano, del uno al otro, pero no en la forma de hacer lo que nosotros queremos porque nos pertenece, no, sino en la de humillarnos para cuidar de él o de ella como un regalo y una bendición de parte de Dios para nosotros. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque tu amado es tuyo y tú eres suya, y viceversa. Pero ese sentido de pertenencia se tiene que ver. Debe de ser visible a todos. Algunos dicen, tú sabes que en lo profundo de mi corazón te amo. Pues muy en lo profundo, porque nadie lo puede ver, mi hermano. Nadie. Ya sabes que te amo. No, que sea visible. Que sea visible. Sabes que te pertenezco, yo nomás soy tuyo. No, pues muéstraselo. ¿Para qué andas viendo a otras mujeres? ¿Por qué le das más valor a otras hermanas que a tu esposa? O a otros hermanos que a tu esposo. ¿Los atiendes mejor a los hermanos en la iglesia que a tu propia esposa? Y todavía le dices, te amo y te pertenezco. No, así como Cristo a la iglesia, así tú también cuida de tu esposa. Y tu esposa cuida de tu esposo, porque tu amado es tuyo y tú eres de ella o de él. Dice la Escritura, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Varón, dile a tu esposa, eres mi tesoro. Yo digo, ya eres mi tesoro. Eres mi tesoro. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios.
No podemos andar con que Dios conoce mi corazón. No, tu corazón es abierto a todo mundo, mi hermano. Todo lo que somos es visible a todos. Eso de Dios conoce mi corazón es una realidad a medias. Porque sí, lo conoce Dios y lo conocen todos. No importa lo que hagas, tus acciones manifiestan lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla tu boca. Así de simple, así de sencillo. Por lo tanto, no debe de quedarse en lo profundo de tu corazón. Si existe algo ahí en tu corazón, en lo profundo, sácalo. Sácalo, no lo dejes ahí guardado. Porque debe de saberse. Debe de ser visible. Las personas, escúchame bien, mi hermano, tu esposa no debe de estar escarbando en lo profundo de tu corazón para saber si la amas. Muchos esposos producen que su esposa esté escarbe y escarbe. Oye, ¿sí tendrá algún amor por mí? Pues yo creo que sí me ama, ¿no? Hay muy en lo profundo. Y tiene que estar escarbando. Y ya está cansada de escarbar, pero no pierde la fe de que allá en lo profundo va a encontrar ese pequeño amor que, como decía el pastor ayer, es el amor y el trato, el entusiasmo y todo de un principio, de cuando recién nos conocimos. Nos llevaba a aquella ocasión cuando recién vimos a nuestra esposa, o cuando lo conocimos a nuestra esposa o la esposa al esposo, ¿se acuerdan? Muchos tienen que escarbar muy profundo para sacar eso. No, mi hermano, tú sácalo y tú muéstraselo. Aquí está, mira, aquí está mi amor, aquí está mi corazón, te pertenezco, soy tuyo. Y la esposa agarra ese corazón y dice, yo lo voy a cuidar. Y lo comienza a cuidar. Y viceversa el uno para con el otro. No debe de estar oculto, se debe de ver, se debe de respirar en el aire de tu relación, en el aire de tu habitación, de tu casa. De manera que también tus hijos lo puedan ver. Y no solamente ellos, sino todos los que los rodean. Y puedan ver lo que es el verdadero amor. El amor de Dios. En conclusión, mis hermanos, el matrimonio es uno de los regalos más hermosos de parte de Dios a los hombres. Es un hermoso regalo de parte de Dios. Si tú estás aquí es porque tienes un matrimonio. Es un regalo de parte de Dios para ti. El matrimonio nos permite ver de una manera real o más real y más tangible el amor de Dios, el amor de Cristo. Dios ya ha hecho todo y ha dado todo a fin de que podamos vivir la plenitud del matrimonio. Ahora nos toca a nosotros trabajar para que eso sea una realidad en nuestra vida matrimonial. Y siempre el mejor camino hacia un matrimonio pleno, siempre el mejor camino hacia un matrimonio pleno será el de mantener un espíritu humilde, apegado al consejo de Dios, apegado a sus mandamientos. La plenitud matrimonial, mis hermanos, parte del entendimiento, y no solamente eso, sino la aplicación de nuestra unidad perfecta como una sola carne, unidos ambos a Cristo Jesús. Somos una sola carne y como uno solo también nos unimos en un mismo espíritu con Cristo por medio de su palabra y su Espíritu Santo. La plenitud no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, y mucho menos es algo que se dé una sola vez. No, la plenitud matrimonial se tiene que ir trabajando, se tiene que ir desarrollando en la medida que de manera individual y como pareja aprendemos a acercarnos más a Dios, siendo obedientes y confiando en su amor. Si dejamos de trabajar en nuestro matrimonio, entonces perderemos plenitud. Y vamos a ir cayendo en una indiferencia que nos impida poner atención a los pequeños detalles. Detalles que pueden construir. Y vamos a comenzar a tener actitudes y acciones que comiencen a deteriorar y destruir nuestra vida matrimonial. La plenitud del matrimonio, mi hermano, solo es posible cuando la vivimos en la presencia de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
que nunca se le olvide lo que Dios ha hablado en este retiro. No importa si, te repito, te queda un año de matrimonio, 6 meses, unas horas. Ya dijeron algunos, ¿qué? No sabemos, hermanos, pero el tiempo que el Señor nos permita seguir unidos a nuestra esposa y la esposa al esposo, procuremos trabajarlo en la forma en la que Dios quiere que trabajemos para llegar a la plenitud del matrimonio. De manera que si tú mueres, te sea muy difícil encontrar o tomar una decisión de volverte a unir a otra mujer. Yo platicaba con mi esposa, no recuerdo si fue en camino hacia acá, y le decía, si tú llegas a morir, y se lo digo sinceramente, mi hermano, digo, si tú llegas a morir, le digo, a mí se me haría muy difícil tener otra pareja porque no quiero hacerla sufrir. Le digo, yo no quiero hacer sufrir a otra mujer queriendo o forzándola a que llene tus zapatos en mi vida. Le digo, porque yo soy tan pleno con mi esposa que se me haría injusto querer exigirle a otra mujer que sea como ella. Porque eso es lo que produce ella en mí, mi hermano. Eso es lo que produce ella en mí, produce una plenitud que yo la veo como que no existe nadie como ella. A lo mejor sí, no sé. Cada quien tiene su mundo, ¿verdad? Para mí es la más hermosa de mi mundo. Porque si le digo del mundo, ya aquí vamos a comenzar a disputar y a agarrarnos casi a... Pero es la más hermosa de mi mundo. Tú dile a tu esposa, mi amor, tú eres la más hermosa de mi mundo. Voltea con tu esposa, ponte de frente con ella. Tómense de las manos. Y si en algún momento no han vivido o experimentado lo que es un matrimonio, hoy es el tiempo. Borrón y cuenta nueva, mis hermanos. Borrón y cuenta nueva. Aprendamos a humillarnos, a mantener un espíritu humilde. Vayamos delante de Dios, sujetemos nuestra vida para servirle, para conocerlo, para complacerlo, y que todo eso se vea reflejado en una sujeción también del uno para con el otro. Nos hace falta mucho, hermanos. Hay que trabajar en ello. No permitamos que el orgullo, la soberbia, el egoísmo destruya nuestro matrimonio, porque está escrito: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y tú eres un hombre, tú eres una mujer, que tampoco te está permitido separar lo que Dios ha unido, lo que Dios ha hecho en tu vida. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros. En este momento, Señor, toca nuestras vidas, toca nuestro corazón. Queremos llegar a casa, queremos salir de aquí renovados en nuestro entendimiento, renovados en nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos que nos toques. No queremos ser los mismos, queremos ir creciendo más y más con nuestra esposa, con el esposo que tú pusiste delante de nosotros y que ahora nos has unido hasta que la muerte nos separe, hasta que tú vengas o nosotros vayamos a ti. Sigue tomado de la mano de tu esposa. Vamos a escuchar este canto para despedirnos. Pero vamos no solamente a escucharlo, sino que vamos a levantarnos
a levantarlo como una oración que va a subir el olor fragante delante de Dios, y en humillación vamos a pedirle de su gracia, confiando en que Él nos dará su gracia, porque nos hemos humillado ante su majestad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este retiro, por estos días. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de los pastores Álvaro y Connie Camarena. Gracias por cada uno de los que sirvieron en este tiempo, por la vida de Andrés, Ejetsi, por la vida de Alex y de Delphi. Y gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Ayúdanos, amado Dios, a honrarte. Nos has mostrado tu corazón en este tiempo. Nos has descubierto tu corazón. No queremos menospreciar tu corazón. Queremos unirnos a Él. Tócanos, amado Dios. Sabes todo lo que somos. Penetra en lo más profundo. Hoy rendimos nuestra vida a ti. Vamos a decirle, mis hermanos: a ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Endereza nuestros matrimonios, Señor Jesús. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Nuestra voluntad, Señor, gobierna nuestro matrimonio. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón, y en la intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos, amado Dios. No queremos irnos de aquí sin haber rendido nuestras vidas, nuestro matrimonio ante tu grandeza. Tú sabes cómo hemos vivido hasta el día de hoy. No podemos ocultarte nada. Tú lo sabes todo. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de ti. Pero te pedimos, tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Enamóranos más de ti para poder también tener que dar a nuestra pareja. Gracias, Señor Jesús. A ti que lo sabes todo de mí, dile a Él, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Vamos a decírselo, mi hermano. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Toma nuestra mano, Dios. Lo pedimos.
Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Dime, Tócanos, Señor Jesús, tócanos. tócame. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. A ti nos rendimos hoy, Señor. Háblame. Háblanos, Señor Jesús. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad esta profunda comunión. Señor Jesús, gracias. Enséñame a conocer tu corazón. Dile ahí en la intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Sí, Señor, queremos que tu presencia nos llene por completo. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por cada matrimonio. Bendícelos, amado Dios. Llénalos de tu gracia, de tu presencia. Y que cada uno de los que estamos aquí podamos seguir caminando en la plenitud de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no olvidemos lo que nos has revelado de tu corazón, sino que vayamos y a través de nuestras vidas, de la práctica de tu palabra, podamos transmitir a otros tu corazón, para que otros también se puedan acercar a ti. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Eres el único que es digno de recibirla. Gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros, en nosotros. Gracias por estar presente en este tiempo y en este evento. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos toda la gloria, Señor, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haberse esforzado, estar presente. Gracias por la paciencia también que ha tenido para con nosotros. Deseamos de todo nuestro corazón que este tiempo haya sido de mucha bendición para usted, así como lo fue también para nosotros. Y sigamos orando para que el Señor nos lleve a vivir todo lo que nos ha enseñado durante estos días. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, que Dios siga obrando en su matrimonio y que al tiempo podamos ver, podamos sentir palpablemente el fruto de su obediencia a Dios. ¿Sale? Pues estamos despedidos. Ahorita regresamos a nuestras cabañas y tenemos hasta las 6 para salir. No, pero vamos a salir ahorita todos, ¿verdad? Porque a menos que quiera ayunar en la hora de comida, pero porque ya no hay alimentos. Pero ahorita vamos a las cabañas
Ah, sí, sí, cierto, antes la foto. Ahorita salimos para tomarnos una foto grupal, ¿le parece? Y la idea es que todos los que traen suétercito pues se lo abran para que se vea su camisa. ¿Sale? Nos tomamos la foto del recuerdo y vamos y listamos nuestras cosas, las subimos al carro y estamos despedidos, ¿sale? Que Dios les bendiga, esperemos verlo pronto y que antes de que se vayan, ustedes se les dio este carnet, ¿no? Donde viene todo el evento, sus nombres. Si quiere puede guardarlo de recuerdo, emíquelo, póngalo como una foto para que siempre que vea la plenitud del matrimonio se acuerde de las enseñanzas. ¿Sale? Para que recuerde lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo, y si viéndolo no nos acordamos, pues venga y se lo acordamos nosotros, le recordamos, ¿verdad? Pero si quiere puede conservarlo, ¿de acuerdo? Sería bueno. Los que faltan de entregar las velitas, por favor acérquese con Alex o con Delphi. Ahí tienen una caja, ahí las pueden depositar. Los pétalos, eso sí, llévenselos, por favor. No los vayan a dejar ahí en la habitación. No, ahorita pasamos a limpiar. Pero los que faltaron de velitas, entréguenlas, ¿sale? Muchas gracias, hermanos. Vamos a la foto.